Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, de acuerdo con estimaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en un estudio muy interesante y publica en la gráfica, dice ahí que cerca del 60% de la población ya podríamos haber tenido contacto con la COVID-19 y tener esta inmunidad humoral que ellos le llaman. Y ellos aseguran que de seguir esta estrategia de vacunación, que parece que va bastante rápida, en poco tiempo se podría alcanzar la inmunidad comunitaria sin llegar necesariamente a este 70% de la población vacunada. ¿Qué opinión tendría al respecto? Y doctor Alomía, estas mujeres embarazadas le transfieren al producto inmunidad contra la COVID-19 y es una inmunidad que puede ser duradera. ¿Tiene algún efecto para el producto? Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Contesto la primera y le dejo al doctor Alomía contestar la segunda. No conozco el estudio, me dará mucho gusto conocerlo. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí definitivamente es una universidad de alto talento, de alta capacidad. Su escuela de medicina y sus investigadoras e investigadores tienen gran prestigio y les tenemos gran respeto. Entonces, si este estudio se basa muy probablemente en una encuesta serológica, en una encuesta de cero prevalencia, que es una encuesta en la que por medio de la detección de anticuerpos en la sangre se puede conocer qué porcentaje de la población ya tuvo una exposición al virus, ya sea al virus nativo que causa enfermedad pero puede dejar inmunidad, o a los componentes de las vacunas que son componentes del virus pero no pueden causar enfermedad. Posiblemente se trate de un estudio como este. Recordar que tenemos la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que recolectó información en agosto de 2020, identificando que 25%, un cuarto de la población, ya había tenido exposición al virus. En ese momento no había vacunas, entonces la única razón por la que una persona tuviera anticuerpos era porque tenía exposición al virus. Después tenemos la encuesta que presentó aquí el doctor Víctor Borja, que trabajó con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que recolectó información en diciembre tardío y todavía principios de enero, y que encontró 30 a 35% o 34,5% de inmunidad. Y nosotros mismos habíamos considerado que, dado el aumento en la cantidad de casos nuevos durante esos meses, noviembre, diciembre y en la primera semana de enero, era posible que a nivel poblacional quizás cerca del 50% ya tuviera inmunidad. Entonces habría que ver cuál es la fecha de colección de información de las colegas y compañeras y compañeros de la Universidad de San Luis Potosí, y si es posterior a esas semanas de la encuesta del IMSS, a lo mejor nos da una pista adicional en el tiempo, que se ha seguido agregando inmunidad. Obviamente después del 24 de diciembre de 2020 ya puede ser inmunidad por enfermedad o inmunidad por vacuna. Ahora aquí una inquietud importante de esclarecer es, si uno tiene una población con inmunidad por infección, se antojaría que ya solo hay que vacunar a quien no tuvo infección para ir sumando el porcentaje de personas inmunes. En su momento fue considerado en el mundo y también en México. Se antojaba que las personas que ya tuvimos COVID ya no necesitaríamos vacuna. Desafortunadamente no todas las personas tienen una respuesta inmune suficientemente vigorosa como para tener la tranquilidad de que ya no necesitan ser vacunadas. Algunas personas tenemos la oportunidad de haber tenido la parte no deseada, que es la enfermedad, con suficiente intensidad, y eso en general se asocia con mayor probabilidad de tener una respuesta inmune potente. Pero hay personas que tienen un cuadro clínico, una enfermedad leve, afortunadamente son la gran mayoría, y no podemos estar tranquilos de pensar que ya no necesitan vacuna. Entonces, como se especificó desde el inicio, estamos vacunando a todas las personas
que deseen vacunarse, independientemente de que hayan tenido o no COVID. Por lo tanto, los dos conjuntos, el de población inmune por enfermedad y el segundo conjunto, inmunes por vacuna, se traslapan. Y entonces no se suma linealmente la proporción de personas inmunes. En su momento, para tener este fenómeno del umbral de la inmunidad de rebaño, es decir, la capacidad protectora que confiere el hecho de que haya un conjunto amplio de la población que ya no puede enfermar y no puede transmitir, se lograría si es que se cumplen algunas condiciones. Menciono algunas de importancia. La primera es que la inmunidad sea suficientemente eficaz o efectiva, es decir, que el tener anticuerpos en sangre realmente signifique una probabilidad menor de tener enfermedad. Y recordar que las vacunas protegen principalmente contra enfermedad grave, pero no necesariamente evitan cualquier intensidad de la enfermedad, o no en la misma proporción. Segundo es que no existe todavía evidencia científica suficiente de la capacidad de las vacunas para impedir que las personas se infecten, aunque no desarrollen enfermedad, y sobre todo impedir que transmitan, si es que el virus se alberga en sus gargantas y lo pudieran transmitir. Tercera, se requiere que la inmunidad sea de suficiente duración. Hasta ahorita se conoce formalmente en el mundo que la inmunidad dura un poco más de 8 meses. No conocemos que haya una actualización sobre la duración más allá de 8 meses de la inmunidad que causan ni las vacunas ni la infección natural. Entonces, si se cumplen esas condiciones, sí podemos decir que cuando tengamos cerca del 65 al 75% de la población con inmunidad, la epidemia ya no tendrá posibilidades de seguirse propagando en el territorio nacional, excepto quizá en pequeños brotes como casos de importación por personas infectantes que vengan de otras partes del mundo.